El miedo no es un muro. Es una sombra que camina a tu lado. Mateo observa la puerta de la oficina. Sus dedos se posan sobre el pomo metálico, pero la mano le tiembla. El metal está frío. Transmite una vibración. Dentro, el murmullo de los directivos aguarda la presentación. Él intenta girar la pieza, pero el pulso se acelera. El silencio del pasillo se vuelve asfixiante. Mateo da un paso atrás. El metal suena con un eco seco al soltarse. Sus pies se mueven con rapidez, alejándose del umbral. Dobla la esquina, busca el refugio del baño, empuja la puerta con fuerza. El aire aquí es distinto, cargado de humedad. Se apoya contra la pared. El fracaso no es un pensamiento, es el peso de sus propios pasos. El eco de sus zapatos resuena en la estancia vacía. Se detiene frente al lavabo, aprieta los puños. La oportunidad que aguardaba se desvanece en el aire. El agua fría golpea su piel. Mateo abre el grifo al máximo. El sonido del chorro llena el baño. Se inclina sobre el lavabo, dejando que el líquido recorra su barbilla y gotee sobre el suelo. Levanta la vista. El espejo está manchado, con marcas de cal que distorsionan su rostro. Observa sus propios ojos, busca una señal de calma, pero el pulso en su cuello sigue latiendo con fuerza. Apoya las palmas de las manos sobre la cerámica fría, intentando anclar su cuerpo al presente. El temblor persiste en sus dedos. Se seca la cara con un papel. El roce es áspero, casi doloroso. Sale del baño. Sus pasos resuenan en el pasillo ahora desierto. Regresa a su escritorio, el espacio que antes era su refugio, y ahora se siente como una celda. Abre el cajón central. El informe, con sus hojas perfectamente alineadas, descansa sobre la madera. Lo desliza hacia el fondo, ocultándolo. Empuja el cajón hasta que el pestillo encaja con un chasquido metálico. Mateo se sienta, deja caer los brazos y exhala un aire denso. Los días se suceden en una rutina de sombras. En la cafetería, el murmullo de las conversaciones choca contra el cristal. Mateo sostiene una taza de café. El calor del recipiente le quema las yemas de los dedos. A pocos metros, alguien que le resulta familiar se acerca, buscando un lugar donde sentarse. Mateo baja la vista de inmediato, sus ojos se clavan en el patrón de la mesa. Sus dedos tamborilean contra la cerámica, un ritmo nervioso que intenta ocultar. Finge revisar una notificación en su teléfono, deslizando el dedo por la pantalla apagada una y otra vez. Espera, conteniendo el aliento, hasta que escucha los pasos alejarse y el sonido de la puerta al cerrarse. Solo entonces levanta la cabeza, pero el espacio frente a él ya está vacío. Más tarde, en el gimnasio, el aire es denso y huele a sudor. Mateo se detiene ante la puerta de la sala donde se imparte la clase avanzada. Da un paso hacia el umbral, pero sus pies se clavan en la goma del suelo. Imagina las miradas de los demás analizando sus errores. La puerta de su habitación se cierra con un golpe sordo. Mateo no enciende la luz. El cuarto queda sumergido en una penumbra gris, apenas rota por el resplandor de una farola que atraviesa la persiana. Se sienta en el borde de la cama, el colchón cede bajo su peso. El silencio de la casa es absoluto, un vacío que presiona contra sus oídos. Mateo intenta relajar los hombros, pero sus manos cobran vida propia. Sus dedos se entrelazan con fuerza, los nudillos se tensan, se sueltan y vuelven a apretarse en un ciclo interminable. La ansiedad recorre sus brazos como una descarga eléctrica. Frota las palmas contra sus muslos, buscando una fricción que calme el hormigueo, pero el roce solo aumenta su inquietud. Se pone de pie y camina hacia la ventana. Sus pasos son cortos, medidos, evitando cualquier ruido. Mira hacia afuera, pero no ve la calle. Solo observa su propio reflejo superpuesto en el cristal. Sus manos vuelven a buscarse, entrelazándose. La habitación, antes un refugio, se ha transformado en un espejo de su propia parálisis, donde el silencio es el único testigo de su lucha interna. El martes comienza con el zumbido constante de los ventiladores en el techo. Mateo está frente a su monitor, organizando archivos, cuando el sonido de la puerta principal se abre de golpe. El jefe entra en la sala. Su paso es rápido, decidido, y sus palabras cortan el aire con una urgencia que obliga a todos a detenerse. Se convoca a una reunión de emergencia. El anuncio flota en el ambiente, cargado de una expectativa que se siente como una descarga eléctrica. Mateo siente que el suelo bajo sus pies pierde solidez. Un vacío repentino se abre en su estómago, una sensación de caída libre que le corta la respiración. A su alrededor, las sillas se arrastran contra el suelo, un chirrido metálico que le taladra los oídos. Él permanece inmóvil. Sus ojos se fijan en la mesa, donde descansa su bolígrafo. Su mano derecha se mueve con una lentitud agónica hacia el objeto. Lo atrapa. Sus dedos se cierran sobre el plástico cilíndrico con una presión desmedida. La sangre se retira de sus falanges, y sus nudillos se tornan blancos.
destacando contra la superficie oscura del escritorio. El bolígrafo cruje bajo la fuerza de su agarre. El bolígrafo cae sobre la mesa con un golpe seco, rebotando una vez antes de detenerse. Mateo apoya las palmas en el borde del escritorio. Sus músculos se tensan. Un esfuerzo consciente para vencer la gravedad que parece sujetarlo a la silla. Se levanta. Sus piernas se sienten como si estuvieran hechas de plomo. Cada fibra de sus cuádriceps protesta ante el movimiento. El peso de su cuerpo se traslada de un pie a otro. ¡Ah! A su alrededor, el aire en la sala se percibe denso, casi sólido, como si tuviera que abrirse paso a través de una corriente de agua fría. Da el primer paso. La suela de su zapato roza la alfombra con un sonido rasposo que resuena en sus oídos. Sus ojos se mantienen fijos en el centro de la sala. Cada metro que recorre es una batalla contra el impulso de girar y buscar la salida. Se detiene frente a todos. El silencio en la estancia es absoluto. Mateo abre la boca, pero el sonido se queda atrapado en su garganta. Traga saliva, sintiendo la sequedad de su lengua. Intenta de nuevo. Su voz sale como un susurro quebradizo, una nota discordante. Vuelve a hablar, esta vez con un poco más de fuerza, mientras el eco comienza a llenar el espacio. El puntero láser descansa en su mano derecha. Al principio, el pequeño punto rojo danza errático sobre la pantalla blanca, trazando círculos nerviosos. Mateo aprieta los dedos. Siente la textura del plástico contra su piel, una presión firme que obliga a sus músculos a obedecer. El punto rojo se detiene, se queda fijo, marcando el gráfico central de la proyección. Mateo comienza a explicar la estrategia regional. Su voz, que antes se quebraba, ahora gana volumen y cadencia. Cada palabra es un peldaño que sube. Sus ojos, que instintivamente buscaban la puerta de emergencia, se clavan ahora en el proyector. Un directivo interrumpe con una pregunta técnica sobre los costes operativos. Mateo no titubea. Se gira hacia él, manteniendo la postura. Sus pies están firmemente plantados sobre la alfombra. Responde con precisión, citando datos y proyecciones. El temblor en sus dedos ha disminuido, transformándose en una energía contenida. Ya no hay rastro de la duda que lo paralizaba hace apenas unos minutos. Sus ojos recorren la sala, encontrándose con las miradas de los presentes, una por una. Cuando otro directivo cuestiona la viabilidad del plan, Mateo señala el gráfico con el puntero, firme como una roca. Mateo pronuncia la última frase y baja el puntero láser. El silencio que sigue dura apenas un segundo, pero se siente como una eternidad. De repente, el murmullo comienza. Es un sonido sordo. Voces que se entrelazan comentando los puntos clave de la estrategia. Algunos directivos asienten con la cabeza. Otros anotan detalles en sus cuadernos. Mateo suelta el aire que tenía retenido en los pulmones. Sus dedos, aún ligeramente húmedos por el esfuerzo, se relajan al soltar el dispositivo. Da media vuelta. Sus pasos ya no son pesados. Se siente ligero, como si el suelo bajo sus pies hubiera recuperado su firmeza habitual. Camina hacia su asiento, sintiendo las miradas de los presentes, sobre su espalda. Pero esta vez no siente la necesidad de esconderse. Se sienta. El respaldo de la silla recibe su peso. Su corazón todavía golpea con fuerza contra sus costillas, un ritmo acelerado que marca la adrenalina. Sin embargo, la opresión que sentía en el pecho ha desaparecido. Se lleva una mano al pecho, sintiendo su respiración profunda. El miedo sigue ahí, agazapado, pero la asfixia ha terminado. Mateo se levanta de la silla y camina hacia la salida. Sus pasos resuenan en el pasillo vacío. Empuja la puerta principal, y el aire fresco de la tarde golpea su rostro. El sol se oculta tras los edificios, tiñendo el cielo de un naranja intenso. Mateo baja los escalones y se detiene un instante en la acera. A su lado, una sombra se alarga sobre el pavimento. Es el miedo, una presencia constante que le susurra dudas sobre lo que vendrá mañana. Mateo no huye. Se gira y fija su mirada en el vacío donde la sombra se proyecta. Sus hombros se relajan, su respiración es constante. Comienza a caminar entre la multitud que llena la calle. El ruido de los coches y las voces de la gente lo rodean, pero él mantiene su ritmo. Cada paso es una decisión. El miedo sigue ahí, caminando a su lado, pero ya no dicta su dirección. Mateo cruza el paso de cebra, esquiva a un transeúnte y sigue avanzando. No busca esconderse, no busca una salida de emergencia. Acepta el peso de sus pasos sobre el asfalto. La ciudad se extiende ante él, un territorio que antes le parecía inalcanzable. Ahora, con la mirada al frente y el miedo convertido en un simple acompañante, Mateo se pierde entre el flujo de la gente, avanzando. El camino sigue, y él no se detiene.